Bendiciones a todos, estamos aquí nuevamente, hoy miércoles con el seminario de pasiones desordenadas o el desorden de las pasiones. Y hoy tenemos un título que vamos a desarrollar y se llama hostilidad. El título de lo que hoy vamos a ver es hostilidad. Y vamos a mirar la escritura y vamos a abrir en Jeremías capítulo 13. Jeremías 13 y el versículo 9 vamos a leer. A ver qué nos dice la escritura. Título: soberbia. Y dice así: así ha dicho Yahweh, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse entre ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Miren tan tremenda la palabra con la que empezamos. Jeremías definitivamente tiene mucho para darnos, mucho para darnos. Ahora, nosotros debemos entender primero que vamos a ver que toda hostilidad nace del egocentrismo. Toda hostilidad, ¿de qué nace? Nace del egocentrismo. Y nosotros por eso de algo que nos tenemos que cuidar del egocentrismo. Pero, ¿qué es egocentrismo? Egocentrismo, apúntelo, es centrar todos los proyectos y planes en mí mismo. Egocentrismo es centrar todos los planes y metas en mí mismo. Pero el egocentrismo tiene una parte que es la parte de la autocomplacencia. Autocomplacencia. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la hostilidad, cuando una persona es hostil, es porque es ególatra. Ególatra significa que ella ha hecho de ella misma su propio Dios, que ella se adora, que ella está segura en sí misma, que la persona en todo momento se ve como el pensamiento supremo, como la fuente suprema de información, y ella cree más en sí misma que en los demás, y aún por encima del mismo creador. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado, pero no podemos desaprovechar, esto no es una reflexión del libro de Jeremías, pero no podemos desaprovechar Jeremías 13, 9 y 10, porque es poderosísimo, porque la palabra aquí lo que nos dice es que nuestro Dios dice: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Como hemos estudiado Jeremías hasta el capítulo 5, que lo hemos empezado, hemos visto que el problema siempre, nuestro rey se habla, o sea, se establece y se enfoca siempre en su pueblo, pero entonces algo que él siempre nos habla, que el problema de que sus hijos sufren muchas veces, los problemas, las epidemias que sufren, los virus que sufren los hijos de Dios, ¿cuáles son? Pues dijimos que la culpa la semana pasada, pero hoy ¿cuál es? La hostilidad. Y entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Y por qué estamos mirando la soberbia? Porque la soberbia es un sinónimo de la hostilidad, de ser hostil. Una persona que es hostil es porque es soberbia. Y entonces, en este punto del versículo 10 de Jeremías, nos dice que el pueblo es malo, que no quiere oír las palabras, que anda en la imaginación de su corazón. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está enseñando a nosotros? Preste atención para que no pierda la enseñanza. Lo que el Señor nos está diciendo acá es de que ¿cómo sabemos o qué causas son las que se dan para que una persona se vuelva ególatra, hostil o se vuelva, como dice Jeremías, soberbia?
Y la palabra que aquí encontramos en el versículo 10 de Jeremías 13 es que la persona se aparta de las razones de la palabra de Dios. El peligro más grande de un ser humano es apartarse de la escritura, apartarse de la palabra, en lo que me hace ególatra, me hace hostil y me hace una persona soberbia. Soberbia, hostil, ególatra, altivo, prepotente, ahí puede poner todos esos adjetivos o esos calificativos, pero es por causa de que, por eso dice que no quieren oír mis palabras, que andan, miren lo que dice, en pos de la imaginación de su corazón. Escuchen lo tremendo de esto. Nosotros como hijos del soberano rey tenemos que tener mucho cuidado, porque algo que el enemigo utiliza para desviar a su pueblo de los objetivos que su Dios los trazó, ¿qué es? La imaginación de su corazón. Apúntelo. Lo que un hijo de Dios más se debe cuidar es de la imaginación de su corazón. Porque, ¿qué es la imaginación? O sea, es el escenario, son los sueños, son los planteamientos, sueños, planteamientos, metas que el enemigo pone dentro de mí. Y por eso dice que andan en la imaginación de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que aquí vemos que es muy peligroso? Una persona que no revisa si está viviendo en obediencia a la palabra, sino que es una persona que no revisa que está viviendo bajo la perspectiva, bajo el enfoque, bajo el lente y la visión de qué? De su propio corazón, y eso es muy, muy peligroso. Por eso es que uno pierde el respeto por el otro y los termina usando ¿para qué? Para el propio beneficio. Una persona que es hostil, acuérdense que la persona hostil es egoísta, o sea que usa todas las personas para sí mismo. Algo que nosotros debemos ver es que nosotros muchas veces, aún como hijos de Dios, leyendo el libro que les he enviado por WhatsApp, el de el Yeshua hebreo versus el Jesús, se me va ahora el versus el Jesús versus el Jesús, se me fue. Dejémoslo así, que es que tengo aquí una ayuda fatal, pero fatal porque como no se lo han leído tampoco. El Jesús hebreo versus el Jesús griego, Dios mío, griego. Jesús griego. Entonces, algo que nosotros, escúchenme bien esto, algo que nosotros debemos ver es que como hijos de Dios muchas veces se habla de que lo hermoso, por ejemplo, de la Torah es que la Torah enseña que un hijo de Dios siempre al templo iba era a dar. Escuchen esta parte. ¿A dar qué? A dar lo mejor de sí y a ponerse siempre al servicio del templo. Y ponerse al servicio del templo es ponerse al servicio de los sacerdotes del templo, del Sanedrín del templo, o sea, de la junta del templo, y es muy hermoso. Y enseña este libro que lo increíble y lo extraño y lo que no es concordante para los judíos es de que en el cristianismo se quiere usar el templo y se va a pedir al templo y se va al templo es para que el templo dé, para que el templo provea, y por eso dice que son dos enseñanzas, dos culturas totalmente contrarias. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros debemos revisar, por ejemplo, cuántas veces nosotros vamos a la casa de Dios y la mayoría de veces es a que denme una palabra, denme una solución, denme un consejo, escúchelo bien. ¿Esto es malo? Eso lo tengo yo que evaluar. ¿Es malo? Si yo tengo una necesidad, pero ese es el concepto, es el errado, que yo no debo ir a recibir.
sino yo primero, por eso nuestro rey dijo, más bienaventurado es dar. Escúchelo bien, ¿cómo es el concepto? El concepto es de que cuando yo tengo una necesidad, mi rey me enseña, en la Torá enseña, de que un hijo debe primero dar algo, porque desprenderse, porque al desprenderse, él muestra la voluntad de que está abierto para poder recibir. Pero si él no da, y entonces al templo se iba, y por eso lo primero que se hacía era que todos los del pueblo se iban y se ayudaban mutuamente para ver cuáles eran las ofrendas de unos de otros. Acuérdense que eran ofrendas de especies, de palominos, de harina, de cereales, de animales, y ellos se iban y entre unos y otros se ayudaban. Ahora esto yo como lo veo hoy, que nosotros deberíamos era mirar cuál es la necesidad de mi hermano y yo ayudar a la necesidad de mi hermano, de mi hermana, de esta familia o del otro. Pero presten atención, esto lo tenemos que hacer hincapié, porque para eso en nuestro rey nos ha puesto por sacerdotes o por líderes de ustedes, no sé la definición que más quiera ponerlo, pero nosotros tenemos que revisar nuestros propósitos para no ser personas egocéntricas y no ser personas que en vez de llevarle a nuestro rey, en vez de ser un ofrendador, yo sea simplemente ocupe el papel de Dios. Por eso se dice que a Dios siempre nunca se debe presentarse con las manos vacías, sino siempre con una ofrenda. ¿Y cuáles son muchas de las ofrendas que a veces no le damos a nuestro Creador? Muchas veces, por ejemplo, en lo que es la adoración y la alabanza, si son personas que andan con, por ejemplo, piense esto, hoy en día, ¿cuántas veces se le dice a una persona, tú eres agradecida con tu Dios? Y se le dice, claro, hombre, yo soy muy agradecido, yo le agradezco a mi familia, mi hogar, mi trabajo, la economía, mi salud, todo. ¿Y cómo se lo agradeces? No, yo estoy agradecido. Y en el momento de la alabanza, ¿cómo es la alabanza? ¿Cómo es la adoración? Y eso es lo que está mirando nuestro rey. Si esa ofrenda, escúchelo, de gratitud, es una ofrenda mecida. ¿Qué significa una ofrenda mecida? Que tú estás esparciendo el humo de tu ofrenda sobre toda la congregación para que toda la congregación sepa que lo que tú le estás dando a nuestro rey es algo que tú quieres que se enteren todos, que Él te ha favorecido para tú presentar esa ofrenda de gratitud, esa ofrenda de arrepentimiento, esa ofrenda por el perdón, esa ofrenda de comunión con Él. Entonces nosotros por eso aquí parte, ¿cuál es nuestra actitud en el templo? Si algo nosotros tenemos que juzgarnos a sí mismos en nuestra actitud en la sinagoga, en el lugar de reunión. ¿Saben por qué? Porque algo que la cultura, cada vez que estudio más de la cultura judía, me deja más inquieto, porque son personas que entienden claramente, escúchenlo bien, que tienen que presentarse es primero para hacer una ofrenda para su hermano. ¿Por qué? Porque ellos saben que el mandamiento más importante es amar a su hermano como al Dios mismo, como al Dios verdadero. Aman a su hermano. Pero nosotros muchas veces, ¿cómo son nuestras actitudes en el saludo o en el trato? Vamos muchas veces, entramos al templo y queremos todo del templo, todo de la congregación, todo del sacerdocio, todo del Sanedrín, todo de toda la organización y hasta luego me voy. Entonces algo que nosotros debemos revisar es eso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está mirando las actitudes más pequeñas y las más grandes. Y eso es algo que nosotros debemos revisarnos. ¿Yo para qué me congrego? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Yo qué cumplo? ¿Yo qué saco? ¿Yo qué gano? Con ir a un templo, con ir a reunirme con un grupo de personas. Por tener, por tener sociabilidad con un grupo de personas que es que ya las conozco. ¿O es porque yo quiero mostrar
mi gratitud con esas personas delante de mi Adón. Si yo quiero oír a mis hermanos, para así yo poder ser parte de una ofrenda, porque un consejo, una ayuda, un buen testimonio que es una ofrenda que bendice y vivifica la presencia de Dios en otro. Y esas son las cosas que muchas veces nosotros no detectamos como seres humanos. Entonces esto es lo que nuestro Rey quiere que nosotros despertemos como familia real, como real sacerdocio que decimos ser. Ahora, ¿por qué? Porque la hostilidad, ¿qué es? Conductas que dañan a los que me rodean. ¿Qué es hostilidad? Vivir con cosas encubiertas en mi corazón y no solo eso, sino ser violento con miradas, con palabras, ojo, o con actitudes. ¿Cuántas veces nosotros precisamente en el hogar, en la casa, tenemos actitudes que miren, algo que nuestro Rey en este tiempo está haciendo en los hogares, lo decimos porque nosotros lo estamos viviendo, nuestra casa, nuestro hogar, es que nuestro Rey nos está diciendo, no, deben de dejar de ser imparciales. Deben de dejar de hacer acepción de personas. Deben de dejar de tener grupos. Ustedes no hay aquí grupos. Todos son iguales. Todos son uno mismo. Y nosotros nos estamos rindiendo y sometiendo a eso y es hermoso porque es donde puede reinar la armonía y es donde uno puede estar en paz y tener una relación más limpia, más libre, más sana con el Creador. Ahora, por eso nosotros tenemos que revisar siempre nuestras actitudes. Ahora, algo que nosotros, la hostilidad, nosotros debemos mirar qué transferimos. Hostilidad es transferir, ojo a esto, transferir un mal deseo, un mal sentimiento a otra persona. Y usted sabía que eso nuestro Rey, nuestro Creador, lo toma como una falta, como un pecado, como un error. ¿Qué es entonces hostilidad? Transferir un mal sentimiento. Apúntalo. ¿Qué es hostilidad? Transferir una mala impresión. Transferir un mal espíritu. Y usted va a decir, ¿cómo un mal espíritu, Dios mío? Sí, si tú eres una persona que vienes a la congregación, que vienes a la sinagoga del Rey de Reyes, donde se reúnen los santos y la persona viene, por ejemplo, cargada de odio y mira con odio a los demás, está haciendo una transferencia de un sentir, de un deseo impuro. Si la persona, escúchenlo bien, si la persona, por ejemplo, tiene algo contra alguien y mira mal, hizo una transferencia, confirmó, yo con usted no me hablo, yo con usted tengo un mal espíritu, yo con usted he dejado crear un rencor, ¿me entienden? O transferencia. Cuando hablo, cuando compartimos, ¿qué transfiero? ¿Qué espíritu transfiero? Transfiero amor, transfiero misericordia, transfiero sabiduría, transfiero palabra, Torah, o transfiero chismes, o transfiero desconfianza, o transfiero en los demás inquietudes que empiezan a decir, uy, pues yo nunca había visto esto. ¿Y ustedes no se han dado cuenta que? ¿Y ustedes nunca se han puesto a pensar, sí? Espíritu de sospecha. ¿Lo estamos entendiendo? Eso es. Y entonces, ¿qué es esto? Eso muestra, escuche, un corazón hostil. ¿Pero cómo hostil? Apartado de la palabra. Y apartado porque es un corazón que está precisamente, que anda en la imaginación de lo que la persona anda, en la imaginación de lo que él ha acumulado en su corazón. Entonces, ¿será esto necesario revisarlo nosotros? ¿Cuál es el seminario que estamos viendo? Pasiones desordenadas. O sea que la hostilidad, el egocentrismo, el narcisismo, la egolatría, que son pasiones desordenadas que nosotros debemos revisar dentro de nosotros. Por eso, nosotros la hostilidad la debemos cortar. ¿Cómo?
en la oración, en la presencia de nuestro Rey. Por eso es que una persona cuando está en oración, lo que más debe revisar es su corazón, no tanto la carta de peticiones que tiene delante del Creador, sino más bien las cosas, las áreas que en su corazón están dañando, manipulando o ejerciendo en mí algo negativo que puedo transferir a los que me rodean. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que mirar. Por eso nosotros tenemos que mirar cuando hablamos con sarcasmos. ¿Y qué sarcasmo? Pues yo se las eché a ver qué piensa, ¿no? Se las eché. Con ironía, con queja o con crítica o formas encubiertas que los demás dicen, pero cuente, no, yo solo digo esto, ya ustedes verán. ¿Sí me entiendes? Segundas intenciones. Por eso ahora, ¿qué es todo esto? Todo esto es un espíritu, no el santo, es un espíritu que está gobernando y manipulando el corazón de una persona. Ahora, ¿y todo esto de qué nos habla? Esto es, vamos a mirarlo desde el punto de vista espiritual. Ahora, abra la escritura en Salmos 32, 3. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir el Salmo 32, 3? Que las personas que tienen estos frutos de la carne o frutos del corazón, si lo quieres también lo puedes poner así, fruto del corazón, es porque tienen escondido pecados. ¿Qué es un pecado? Área no solucionada dentro de sí. Por eso esas reacciones son instintivas, las personas reaccionan. Por ejemplo, imagínese que la persona llega a la iglesia muy motivado y dice, uy, voy a llegar a saludar a todos. Y llega y ve solo 2 personas. Y ahí mismo la reacción, ojo, ante la situación, imagínate que empieza y mira mal y dice, ¿pero qué es esto? Y juzga o mira mal con sus ojos o ya dice, ya no saludo ahora a nadie. O me quedo mejor aquí en la puerta y no saludo a nadie. Entonces ustedes entiendan, ¿de dónde nace eso? Eso nace, acuérdese que nuestro corazón reacciona de acuerdo a lo que hay en él. Nuestro corazón reacciona de acuerdo de lo que hay en él. Por eso esas reacciones que son, no son, o sea, son instintivas, salen, es un instinto que sale, un reflejo. Entonces es lo que nosotros debemos tener mucho más en cuenta cómo son nuestras reacciones, porque apúntelo, toda reacción muestra lo que esconde un corazón. Toda reacción, buena o mala, esconde lo que tiene un corazón. ¿Y qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona quedará en vergüenza o en ridículo por esconder pecados. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, ¿de qué se encubre? Ahora, de Dios, como estamos viendo en Jeremías, que es la base de esta enseñanza, Jeremías 13, 8 y 9, 9 y 10, y que en el versículo 10 nos habla que este pueblo malo que no quiere oír las palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles. ¿Cuáles son los dioses ajenos? Los que hemos enumerado, la hostilidad, guardar pecados, guardar cualquier tipo de pecado, eso es ser un hombre, una mujer idólatra. Por eso el que los encubre ante los semejantes y el que los encubre ante el Creador, ¿no? Entonces, ahora miren también, apunten Primera de Juan 1:7 lo que pone. Dice, pero si andamos en luz, Primera de Juan 1:7, para que lo apunten, dice, pero si andamos en luz,
Como Él es luz, mire lo que pone aquí, tenemos comunión unos con otros. Escúchelo bien. O sea, ¿cuándo no hay comunión unos con otros? Cuando hay tinieblas dentro de un corazón. Y por eso dice, y la sangre del Mesías, Yahshua, dice, su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea que una persona, ¿qué es lo que sucede en el corazón de una persona cuando la persona es conflictiva, odiosa, rencorosa, divisora, murmurador, detractor, intemperante, calumniador? Como dice la escritura. ¿Por qué es esto? Porque hay tinieblas, ojo, y según la primera carta de Juan que nos está diciendo la escritura, no está usando la sangre del Mesías para cambiar esa situación. O sea que todo esto nos habla, la hostilidad que estamos viendo, nos habla precisamente de una persona, apúntelo, grábelo, irresponsable con su relación con Dios. Es irresponsable, porque ¿qué es irresponsabilidad? Que yo, según lo que vea en mi vida, en mi corazón, yo debo responder con la palabra de mi Creador. Y si yo no lo hago, pues soy irresponsable, ¿no? Por eso, ¿qué hace un pecado oculto? Que trastorna espiritual, psicológica y físicamente. ¿Qué hace un pecado oculto? Apúntelo por favor. Trastorna espiritualmente, psicológicamente y físicamente. Ahora vamos a ver ese aspecto de cómo así que un pecado oculto daña estas tres áreas. Claro, porque porque esto va a suceder. Porque el pecado lo que hace es que espiritualmente, cuando decimos espiritualmente, ojo con esto, es que rompe, daña, ataca mi espíritu. ¿Cómo? ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el neuma de Dios en ti y en mí. Y cuando yo, escuchen bien, cuando yo permito pecado en mi corazón, entonces mi espíritu es el que me da la conciencia de que Dios existe, y gracias a que se despertó el espíritu en mí, el espíritu de Dios despertó su espíritu en mí, el espíritu que estaba dormido en mí, escúchelo, entonces yo ahora tengo una conciencia de Dios. Tengo una conciencia de pecado, de justicia y de verdad. Ahora, pero cuando yo permito pecado en mi corazón, entonces es como si un manto envolviera ¿qué? Mi espíritu. Entonces mi espíritu deja de percibir a Dios. Mi espíritu se queda como nublado. Mi espíritu no puede oír a Dios. Mi espíritu no puede percibir lo espiritual. ¿Para qué? Para que mi carne tome el control conjunto con el corazón y engañen a mi alma. Eso es lo que sucede. Por eso es que decimos que el pecado oculto causa trastornos espirituales. Por eso hay personas que, digamos, dicen, uy, ¿qué pasó si yo tenía un amor por el Señor tremendo y ahora no lo tengo? Y dicen, pues no pasa nada, escúchelo. Y resulta que es por pecados no confesados, odio, rencores, todo el tipo de cosas que hay, o se ha permitido suciedad en su mente, en sus ojos, en donde sea. Escúchelo. Entonces, ¿qué sucede? La persona dice, no, pero yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿sabe qué empieza a hacer? ¿Cuál es el otro recurso? Empieza a imitar lo espiritual. Dice, pero si yo cantaba con todo mi corazón, y ahora no canta con todo su corazón, ahora da gritos y alarea e intenta imitar el primer amor que estaba en él. Y no lo puede lograr y dice, pero ¿cómo? Y lo busca y dice, no. Y a veces escúchelo, hay algo que se vuelve impostor del primer amor. ¿Y saben cómo se llama? Emociones. Y la carne, cuando yo le exijo, el corazón, cuando yo le exijo, bota emociones porque él es el centro de las emociones. ¿Y qué sucede si yo me emociono? Y yo me emociono, ojo, y hasta podré llorar. Pero luego, cuando salgo al mundo real, siento que sigo igual de vacío. Y veo que soy tan débil como antes. Y digo, aquí pasa algo, no era como antes. Yo adoraba,
Y era fuego vivo que no se apagaba durante días. ¿Y por qué ahora adoro en la congregación o en mi casa un rato y luego salgo y estoy seco? Ya no hay fuego. ¿Qué me está mostrando eso? Que algo, mi espíritu lo tiene envuelto y es algo oculto que yo no he confesado. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, aunque no avancemos, pero este punto de que el pecado oculto causa trastornos espirituales, psíquicos y físicos, ahora vamos a psíquicos. ¿Usted sabía qué es trastornos psíquicos? Que la persona empieza a creer en lo negativo, en lo malo. Por eso hay personas que se vuelven sospechosos de todo mundo. Antes tenía fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? Sospecha. ¿Qué es lo contrario a la fe? Duda. Ahora es una persona que duda. ¿Qué es lo contrario a fe? Una persona que no tiene seguridad en sí mismo. Antes era seguro. Estaba seguro porque en la palabra estudiaba, leía y creía y oraba y decía, wow, tú eres mi roca, mi fortaleza, mi escudo, mi torre fuerte. Y ahora aunque escuche dice, sí, yo lo quisiera tener, pero no es mío eso. ¿Por qué? Porque eso trae trastornos psicológicos. ¿Qué es trastorno psicológico? Que el enemigo hace un ataque en la psiquis de la persona y trastorna todo lo que ella cree y se lo daña para que ella, ojo, no crea en el creador, no crea en sí mismo y no crea en lo que lo rodea. ¿Lo están entendiendo? Eso es trastornos psicológicos y lo debieron haber apuntado. Lo que hace un trastorno psicológico, que me mata la fe hacia Dios, hacia mí mismo y hacia los demás. Eso es un trastorno psicológico, porque yo dejo de creer. Eso es fe, creer en mi creador. Fe es creer en mí mismo. ¿Usted lo sabía? Porque la palabra me dice quién soy yo. Soy su hijo, su criatura, su ojo derecho. Soy su amor, soy el objetivo de esta tierra, de este mundo, de estas galaxias, yo. Pero cuando pierdo cuando el ataque psicológico del enemigo me daña, ya no creo en mí, dudo en mí, me veo solo lo malo. ¿Y qué veo en mí? Que no valgo nada. ¿Lo están entendiendo? Por eso nosotros tenemos que cuidar tantísimo, porque las armas de las tinieblas son muchísimas. Las de los hijos de Dios son poderosas, pero si no las uso, pues van prosperando las del enemigo. Por eso yo tengo que revisar mi psiquis. ¿Qué es revisar mi psiquis? ¿En qué creo? ¿A quién le creo? ¿Cuáles son mis motivos? ¿Cuáles son mis razones? ¿Me levanto todas las mañanas con impulso sabiendo que mi Salvador está conmigo? ¿O me levanto y digo, por fe? El que diga que se levanta por fe es porque está cargando una carga, valga la redundancia, está cargado y el enemigo está logrando un ataque psicológico. Desesperanza por medio de los hijos, desesperanza por medio del trabajo, desesperanza por medio de lo económico, desesperanza por medio del cónyuge, por medio de problemas, por medio de una cosa y de todo. ¿Y qué es eso? Problemas que el enemigo va estableciendo en la cabeza para matar. Apúntalo, el enemigo psicológicamente quiere matar tu fe, quiere eliminar tu fe. Quiere que tú no creas, quiere que tú no estés firme, quiere que tú no tengas confianza, seguridad en tu rey, en tu Adón, en su palabra. Imagínate tú dudar de la palabra de Dios. Y ella es la que te sostiene y tiene sostenido todo lo que conocemos. Entonces, ¿será grave esto? Claro. Y ahora dijimos que el pecado oculto causa trastornos espirituales, psíquicos. Psíquicos también, ¿qué es? Que empiezo a imaginarme de mí cosas que no son, que empiezo a creerme menos de lo que mi creador creó en mí. No es como la palabra dice que yo tengo que ver a los demás como superior. No,
Yo me siento fatal, impotente, todo me da miedo, todo me parece imposible, todo lo veo gigante, todo lo veo grande, todas las cosas las veo demasiado altas para mí. No me siento capacidad de, pierdo fe psicológicamente en mis dones, en mis talentos, no los veo, es como si se desaparecieran. ¿Y por qué sucede esto? Por causa de que yo me alejo de la palabra, por causa de no obedecerla y por causa de ocultar en mi corazón cosas que no he puesto delante de mi Creador. Psicológicas. Por eso hay personas que ven demonios o en todos los lados, o no solo eso, sino que a los problemas ven que dos personas hablan y montan conflictos. Montan conflictos. ¿Y por qué montan esos conflictos? Porque psicológicamente es débil la persona. Psicológicamente nos volvemos débiles. Si alguien habla medio algo mal, eso destruye a la persona, no está fuerte, porque se vuelve débil psicológicamente. Ahora, físicos. Número 3, físicos. ¿Qué es eso? Desgastamiento mental, ya no hay memoria. Desgastamiento mental, olvido. Desgastamiento, ojo, visual, para leer, se cansa la persona. Se cansa o se duerme o no puede leer y dice, no, ya necesito unas gafas más fuertes. Me tienen que aumentar. Gastronómicamente, la persona no se alimenta bien. ¿Y qué vienen? Enfermedades nerviosas. Y eso que las enfermedades nerviosas, ¿para qué las produce el enemigo? Ojo con esto, para dañar toda la programación de huesos, músculos, tendones. Daña toda la programación, todo el riego sanguíneo lo daña. El riego sanguíneo, acuérdense que va desde el último cabello, que mira, conmigo no tiene mucho trabajo la genética, y hasta el último dedo, hasta la última uña de tu pie, de tu pie, ahí hay sistema nervioso. Todos somos nervios. Entonces imagínate, pero lo altera, lo daña. Por eso viene mal funcionamiento, que funcionan mal las vértebras, que funcionan mal, por ejemplo, las coyunturas se empiezan a estropear, se empieza a dañar, ojo con esto, que muchas veces las personas no lo entienden, se empieza a dañar también el sistema digestivo y todo eso son, ¿qué? Alertas. Señales, alertas, algo tienes malo dentro de mí. Nosotros leímos el Salmo 32, ¿no? Versículo 3 que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Qué está hablando? Un pecado oculto daña, destruye la genética del hombre. Un pecado oculto daña la salud de una persona. No se salva a nadie. Y eso nosotros lo debemos tener claro. Ahora, por eso el resultado y una de las consecuencias que vamos a mirar es lo que vimos, es lo de que una persona, si imagínese, ¿en qué se transforma? En una persona que transfiere toda su mala energía que ha creado a los demás. Transfiere el mal espíritu que ella está formando, que formó en ella, a otros. Por eso es lo mismo que le pasó, ¿no? Por ejemplo, lo de la culpa. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán, ¿qué hizo? Por la culpa que cargaba, pero a causa de su iniquidad. ¿Qué hizo? Transfirió la culpa ¿a quién? A Eva. ¿Y Eva a quién la transfiere? A la serpiente. ¿Y la serpiente a quién la transfiere? Miró para atrás y no encontró a nadie más y dijo, pues me tocó. Y le tocó lo peor. ¿Estamos entendiendo? Entonces transferimos culpas. ¿Qué es transferir culpa? Apunten, transferir culpa es no asumir responsabilidades. Apúntelo por favor. Transferir culpas es no aceptar responsabilidades.
Y un hijo de Dios jamás debe decir, la culpa fue de aquel, de aquello, de esta situación, o lo que pasó fue que no, debe callar su boca, agachar la cabeza y decir, amén, acepto la culpa. ¿Por qué? Porque voy a tomar una responsabilidad. ¿Y cuál es la primera responsabilidad? Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Pedir perdón. Y luego de pedir perdón, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Ahí mismo anular todo pacto con las tinieblas con lo que yo oculté, con lo que yo guardé en mi corazón, con lo que desobedecí, arrepentirme, ponerme a paz y salvo con mi Creador. Y lo segundo es renunciar a toda tiniebla. Pero si tú renuncias a las tinieblas y te la pasas atando y encadenando, ojo a esto, atando y encadenando todo lo que te ataca, pero no hay perdón en ti, no has pedido perdón, no hay arrepentimiento en ti, nada cambia. Y el enemigo dice, qué bien lo estás haciendo, qué bien. Porque si no te arrepientes, tenemos el poder para mantener control. Eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos. La primera cosa que se debe hacer cuando uno ve estos síntomas es arrepentimiento y entrar en la presencia del Rey para pedir, dame tus ojos, tu mente y tu corazón, pero vengo ante ti arrepentido. Tengo pecados y si no los detecto, muéstrame, como decía el salmista, muéstrame todo lo oculto que hay en mí, muéstrame lo oculto para que nada pueda ser un pecado, para que yo no pueda ofender tu trono. Entonces, estamos viendo algo que nosotros tenemos que mirar es eso. Y mire de dónde se desarrolló todo, de la hostilidad. Vamos a orar para que el Espíritu Santo te siga ministrando. Tómate un tiempo después de cada enseñanza. No es que desconectes y me voy ya a hacer vida. Tómate un momento, reflexiona sobre la palabra, revisa los apuntes y vas a ver cómo el Espíritu Santo obra en ti. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu dulce, soberana, bendita y majestuosa palabra. Gracias porque tú eres fidelidad, gracias porque tú eres poder y gracias porque tú eres amor. Y por ese amor estamos hoy recibiendo tu palabra, recibiendo tu sabiduría, tu consejo, Rabí bendito, soberano maestro, porque solo tú eres Rabí, solo tú eres maestro, solo tú eres santo, solo tú eres digno de suprema alabanza, solo tú eres el sabio y perfecto. Y gracias, sabio y perfecto, maestro, precioso Rey, por darnos tu palabra. Gracias de corazón. Gracias de corazón por tus consejos. Gracias por la sabiduría que sale de tu preciosa palabra. Pero no queremos ser de los que pisotean, olvidan tu palabra. Queremos ser de los que la obedecen. Porque sabemos ya, y nos lo estás enseñando, soberano Rey, todo este tiempo, que si desobedecemos tu palabra no viene revelación. Si desobedecemos tu palabra, no hay entendimiento de la vida. No hay entendimiento de las situaciones. Si desobedecemos tu palabra, nos volvemos algo muy diferente y algo muy horrible que ni imaginamos nosotros por desobedecer tu soberana y santa ley. Te alabamos y te bendecimos por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos por tu fidelidad, Rey de Reyes. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Y te entrego cada hermano, cada amigo, cada hombre y mujer que recibe tu palabra para que tu gloria lo revista, lo sostenga y tu Santo Espíritu pueda ministrar ese corazón en lo más profundo y ser rendido ante tu trono y ante tus pies. Bendita majestad. Amén y amén. Bueno, mis amados, bendiciones, abrazo y espero que reciban toda la palabra y el espíritu de la palabra que ella tiene para nosotros. Bendice a otro compartiendo. Amén. Abrazos.